Santiago viene de Córdoba, que es una provincia teatralmente muy fuerte, que durante muchos años trabajó la creación colectiva bien al estilo latinoamericano. A ver, esta es una aclaración que creo que es importante que haga. Buenos Aires nunca mira a Latinoamérica. Buenos Aires siempre mira a Europa. Solo algunas provincias argentinas miran a Latinoamérica y tienen construcciones escénicas similares a las latinoamericanas. En el caso de Córdoba, esta sí es una provincia donde aún hoy la técnica de la creación colectiva es algo que se sostiene y que se sostiene con creatividad y con interés. Decía, Santiago viene de esa provincia y Marcelo viene de una formación que no está ligada a esos procesos. Pero, extrañamente, en este momento, Santiago consigue un teatro que está muy alejado de la creación colectiva y Marcelo produce un teatro que está muy ligado, no sé si a la creación colectiva, pero sí a la creación grupal. La diferencia que hago es por lo siguiente. Me parece que la creación colectiva tenía un fondo ideológico muy fuerte en su momento. Hoy para Buenos Aires la creación grupal es una posibilidad de reunión para conseguir una experiencia común, no ya con un fondo ideológico, sino meramente creativo. Con esto no quiero decir que no haya ideología en el espectáculo, no, por supuesto, sino que el espectáculo de Marcelo tiene Santiago se impone nuevamente en el teatro por un interés por el texto dramático, por el texto de gabinete, entre comillas, ¿no? que me parece muy fuerte y muy importante. Por eso me parecía interesante que ellos se cruzaran en este día. Me encanta escucharlo a Carlos y reflexionar. Yo, cuando me hicieron la propuesta de venir a la mesa, me aterró, estoy nervioso. Porque, bueno, como dice Carlos, yo soy un poco entre nuevo y viejo con el teatro, nunca sé bien qué soy. En realidad, yo tengo como recuerdo, fui espectador de teatro en Córdoba, en mi provincia, en los 80, a fines de los 80, cuando yo salía del colegio secundario, había un festival que era internacional, donde llegaban muchos materiales, y había una producción en Córdoba de dice Carlos, de creación colectiva, que tiene que ver con Paco Jiménez, con un creador y con un lugar que era La Conchera. Y bueno, yo era un espectador de teatro y también desde siempre fui muy cinéfilo y siempre el teatro fue un ámbito que me daba mucho respeto, quizás más que el cine. El cine era algo que para mí era muy cotidiano y el teatro era un espacio muy sacro, muy especial. Y cuando terminé el colegio secundario entré a la escuela de artes, a la escuela de cine y de la escuela a hacer letras, hice un poco de letras, me acerqué tímidamente al teatro. Yo a colaborar con algunos directores o con gente de teatro y siento que esa timidez con el teatro perdura. De algún modo me cuesta cuando alguien me reconoce como alguien de teatro y no de cine. También pasa en cine que yo pude hacer 6 largometrajes, pero tampoco me siento del todo de cine, o sea, todavía no sé bien por dónde, a qué pertenezco. Para empezar, después de ese primer periodo de acercarme al teatro, yo tuve en los últimos años hice como una carrera en cine, hice una serie de películas y un poco abandoné algo que era mi primera vocación, que tenía que ver con la escritura, con la narrativa, con la escritura en sí misma. El cine hacía que yo me vinculara a la escritura, específicamente con el guión, que para mí no es una escritura literaria, es una escritura que está en pos de una película posible, y es una escritura en tránsito, una escritura que no tiene valor en sí. Cada tanto yo seguía viendo teatro, no tanto como cine, soy mucho más espectador de cine que de teatro, pero seguía viendo teatro y me seguía despertando esa fascinación y ese temor. Fui intentando algunas veces en estos últimos 10 años dirigir algunos materiales propios, muy pocas veces, y descubrí que era un muy mal director de teatro. O sea, todo lo que
motivaba la escritura y explorar la escritura, no lo podía resolver en la escena. Hay algo de la escena que se me escapaba y que no tenía la misma proximidad que tengo con el lenguaje cinematográfico. Y bueno, y hace 3 o 4 años ingresé ya de muy grande, ingresé a la carrera de dramaturgia de la ciudad de Buenos Aires, que es una carrera que dirige Mauricio Cartún, que es un dramaturgo, un maestro dramaturgo, que es formador de muchos dramaturgos de los 90 que arrancamos. Y ahí vuelvo a hacer pie en el teatro, o sea, vuelvo a sentir que hay algo de la escritura teatral y de la expresión teatral que me expresa, que siento muy propio. Y bueno, desarrollo como algunos textos. A mí sí me interesa la escritura en sí misma, me interesa, bueno, me interesa el texto como el texto que perdura, pero también me interesa otro tipo de teatro, pero particularmente me siento identificado con esa forma de trabajar, con un trabajo en solitario sobre los materiales. Y bueno, en ese ámbito, en la Escuela de Dramaturgia, en el MAD, que son un grupo de 12 personas que estudian 2 años, además como a taller, conozco a Lisandro Rodríguez, que es mi amigo, otro dramaturgo, con el que armamos un espacio, una pequeña sala de teatro que tenemos en Buenos Aires. Y también tengo más relación con Diego Lerman, que es el director de la obra que se va a ver acá en el festival. Y él me propone, Diego Lerman, me propone la obra esta que se va a ver, es una obra que me propone trabajar con la esposa de él, que es una actriz, que quería hacer un espectáculo con canciones que canta Libertad Lamarque, que es una actriz y cantante de los 50, en la época de oro del cine argentino. No sé si estoy haciendo sobre dosis de información. Bueno, la cuestión es que esa obra, el proceso de esa obra, yo me acerco a ellos, empiezo a trabajar. Ellos tenían como la idea hace unos años de hacer este espectáculo musical en principio. Tenían una idea de trabajar sobre la violencia femenina, sobre el abuso. A mí no era un tema que en ese momento me inquietara tanto como para llegar a escribir, eso me importaba, pero no tenía que aportar a eso. Y en determinadas charlas con ellos voy descubriendo que lo que me interesa es trabajar sobre el personaje de Libertad Lamarque y les propongo hacer un espectáculo sobre un personaje particular que es una costurera que imita a esta mega estrella de la época de oro del cine argentino. Y bueno, voy desarrollando un texto que a medida que voy desarrollando, fue en el lapso de un mes, María iba chequeando, iba leyendo en voz alta y yo iba chequeando si eso funcionaba o no. Cuando termino de escribir ese texto, comienza un proceso de ensayo que ellos trabajan solos, yo voy a un ensayo y después voy al estreno. Eso después, esa forma de trabajo, de trabajar escribiendo para un actor, se fue repitiendo. Ahora en Buenos Aires hay 2 espectáculos más que están en cartel que también fueron escritos para actores. O sea, yo me junto con actores, converso, veo el color que tiene ese actor o la expresión que tiene o lo que en mí se despierta, escribo ese material, escribo un texto, participo tangencialmente en los ensayos, pero ese es mi trabajo, es ese tiempo de escritura. En realidad son obras que intento que una vez que están terminadas, entregarlas, o sea, pero que son materiales que en sí mismos yo siento que están completos en sí mismos como literariamente, pero es necesario que alguien les ponga el cuerpo. Bueno, algo de eso pasa con los 2 espectáculos, los 3 espectáculos que están en Buenos Aires. Estoy pensando, yo había tomado notas, estoy pensando que más, por donde sentía un poco raro empezar a hablar de teatro, siempre he hablado de cine y finalmente parece que hace un tiempo como si fuesen ámbitos totalmente separados, incluso hay mucha gente de cine homofóbica del teatro, no sé si acá sucede lo mismo en Brasil, pero en Argentina es como la gente que comparto, que
cuando vamos a festival de cine no llega al teatro y no sé, son ámbitos que hasta hace un tiempo no se, era como, bueno, no confluían. Y ahora cada vez más está pasando que el cine argentino, el cine independiente argentino y entre comillas el teatro independiente, habría que ver qué es independiente, como decía Carlos, porque también el cine independiente argentino está subsidiado. Pero esos dos ámbitos han empezado a ver como cruces o sea, hoy tenemos una actriz como Pilar Gamboa o empieza a ver actores de teatro que actúan en las películas argentinas y empieza a haber como un cruce entre el cine y el teatro independiente que antes creo que no había. Bueno, y por eso creo que yo soy como una figura donde pertenezco a esos dos, pertenezco y no pertenezco a esos dos ámbitos. No sé si querés seguir Marcelo y después sigo. Admiro mucho a Carlos y también a Santiago. Creo que Carlos, con sus críticas y sus notas, ha ayudado a los que empezamos a hacer teatro a tener una lectura más objetiva de nuestros propios trabajos. Y Santiago creo que verdaderamente es un hacedor de historias, una persona que elige el mejor formato para contar eso que nos quiere decir, ya sea en el cine o en el teatro, y es una persona que admiro también. Yo nací en un pueblo rural, muy pequeño, que se llama Salto, en la provincia de Buenos Aires, donde no hay teatro. Yo decidí ser actor, creo que porque cuando era chico veía a mi abuela que hacía ciertos rituales para que deje de llover. Ella tiraba sal en la tierra, hacía cruces, era mágico. Ese encuentro de ella con el más allá para que deje de llover, esos rituales, creo que era continuar con las tareas rurales, con el campo. Mi familia, la primera imagen de algo teatral que tengo. Cuando decidí irme a vivir a Buenos Aires para estudiar teatro, tal vez influenciado por la televisión, porque ya les digo, había visto teatro 2 veces. Aquellos grupos pequeños que visitaban los pueblos y uno veía ahí algo mágico. Cuando me voy a vivir a Buenos Aires para estudiar teatro, de alguna manera rompo una tradición familiar que era continuar con las tareas rurales, con el campo. Mi familia, desde que vinieron de Italia, todos los varones se dedicaron a seguir esas tareas con las vacas, con los terneros, la cría del ganado. Yo cuando vivía en Salto y trabajaba con mi papá en esas tareas, siempre sentía de alguna manera que necesitaba una otra cosa, ¿no? Expresarme por otro lado. Fue duro irme a Buenos Aires, sentir que no pertenecía o creer que no podía pertenecer a ese mundo rural, que yo necesitaba otra cosa. Esto lo cuento porque claramente creo que uno de los trabajos que más me representan, que es Lote 77, fue un trabajo que ancló en mí el darme cuenta de dónde venía, lo tan perteneciente a esa tierra rural que había en mí, ¿no? En el año 2001, hasta el año 2001 yo siempre fui actor. Ingresé en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, la misma que contaba recién Santiago, a estudiar actuación, ahora doy clases ahí también. Y me dediqué a actuar en las producciones que me convocaban, o tal vez nos formábamos con algunos compañeros y hacíamos un espectáculo, con mucha alegría. Cuando en el año 2001 mi papá tiene un problema de salud, yo vuelvo a mi pueblo y me encuentro visitando a papá en el hospital con todos los tubos, tubos de oxígenos, viendo si su salud iba a mejorar. Y a la tarde me iba a desarrollar las tareas que hacía él en el campo. Tareas que yo siempre sentía que a las cuales no pertenecía, que creía que no sabía hacer. Recuerdo una tarde que estaba en el medio del campo solo.